noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Tema absolutamente obligado a partir del caso del senador Hernán Rivas, que ya presentó renuncia al cargo y seguramente en las próximas horas se va a definir su situación. Acusado de tener un título falso, de presentarse como abogado, haber sido nada menos que representante de la Cámara de Senadores en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, haber presidido el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, haber sido juez de jueces y fiscales, con un título que hoy prácticamente a ningún ciudadano del país le queda alguna duda, es falso. Pero a partir de ahí surge la pregunta de cuántos otros casos hay, qué ha pasado con la educación universitaria en Paraguay en las últimas, probablemente en los últimos 20 años. Este fenómeno que se ha generado, hoy tenemos una cantidad impresionante de universidades privadas y la pregunta es, ¿alguien puede desde el Estado dar garantías de que efectivamente se están adquiriendo conocimientos en esos lugares, que ese título es la prueba fehaciente de que esa persona tiene determinados conocimientos, o estamos ante un fraude monumental? Eso lo vamos a discutir esta noche y ya les cuento, estamos nosotros con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por la invitación y saludos también acá a los invitados. Estamos con el ministro de Educación, Luis Ramírez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, gracias por la invitación. Mis saludos para el doctor Víctor Ríos, para el doctor José Duarte. Bueno, y estamos con José Duarte, presidente de la ANEAES. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muy buenas noches. Saludo también acá al ministro Luis Ramírez y al ministro Víctor Ríos. Bueno, quiero empezar con... para poder contextualizar las cosas, decías hace poco, José, que básicamente el 10% de toda la oferta universitaria que hay en el país ya ha sido, solamente el 10% ha sido certificada por la ANEAES. O sea, hoy desde el Estado nosotros no podemos asegurar que el 90% de la oferta universitaria responda al rigor académico que es el que, digamos, debe tener cualquier título de grado. ¿Eso es así? Bueno, hay una brecha muy grande entre la existencia de carreras habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES, pero esto es producto de un proceso de masificación que hay que caracterizarlo en su largo alcance, ¿verdad? Podemos remontar la ley marco. Primero que nada, esto, ¿cómo llegamos a esta situación? O sea, hoy tenemos esto, solamente, o sea, el Estado solamente puede dar cuenta de un 10% de la oferta. ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos, si vamos a remontarnos en un análisis histórico largo, llegamos a partir del proceso de masificación y democratización descontrolada o sin planificación del Estado de la formación en educación superior en todo el periodo democrático, y con la ley marco se da un salto muy fuerte, se crean el 75% de las instituciones de educación superior bajo ese encuadre. La ANEAES empieza a ser la primera pata regulatoria desde el 2003, el CONES en el 2013, pero yo creo que la ordenanza y el diseño institucional de la educación superior tiene límites estructurales y fallas que debemos pensar en una reforma profunda. Ahora, yo quiero reconocer, acá está el Ministerio de Educación el año pasado emitió una resolución que es clave, que es fundamental, donde se establece que este año todas las carreras deben estar en proceso, no acreditadas, en proceso de acreditación, y en el 28 tienen que estar acreditadas para que el registro de títulos sea posible. Nosotros estamos en plena convocatoria hoy para evaluación con fines de acreditación, y estamos a las instituciones a que regularicen su situación. El año pasado triplicamos la cantidad de carreras inscriptas, es decir, hay un avance en materia de conciencia de que estos procesos son necesarios. Y también hay evidencia, Luis, del impacto que tiene la acreditación. Estamos lanzando este año una campaña que se llama Educación que Emplea, donde se ve claramente el diferencial de un egresado de una carrera acreditada respecto a los que no lo son. Sin avanzar ahí, porque quiero ir después a qué se va a hacer, ¿verdad? Pero para entender ese fenómeno que se generó, sobre todo a partir de la ley marco. O sea, el Parlamento era el que autorizaba la creación de diferentes universidades. Pasamos de un modelo
Hasta 1960 teníamos una universidad, en 1960 se crea la Universidad Católica. El traspaso de amplias facultades del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, producto de la Constitución del 92, también llevó eso al plano de la educación superior. Y fueron las mayorías legislativas, el sistema de representación política, el que tuvo la potestad de abrir nuevas carreras. La ley Marcos lo que hace es darle aún más fuerza y flexibilización a la discrecionalidad de ese aparato de representación política, porque elimina el dictamen vinculante del entonces Consejo de Universidades, que es el antecedente del CONES. Entonces, por simple mayoría, a botazo limpio, va a decirlo, se crearon lo que se crearon. Y ahí empieza un proceso que responde también a una demanda de la sociedad paraguaya. Pero el 75% se generó ahí, a partir de entonces. Aproximadamente. Que están hoy vigentes. Aproximadamente, sí. Ahora, Luis, esto, para entenderlo más, se convirtió o pasó a ser de lo que era una oferta de educación universitaria a un gran negocio, obviamente. De hecho, uno ve estas universidades privadas tienen una inversión inmobiliaria que es brutal, o sea, ahí tiene que haber mucha plata. Sí. Para ponerle número a lo que decía el doctor Duarte, 60 universidades, 40 institutos superiores, 1.093 filiales y 6.300 carreras. Se crearon en ese tiempo. Hoy existen. Hoy están vigentes. Hoy están vigentes. Entonces es un número abrumador. Y evidentemente aquí yo quiero hacer también una distinción. Yo no creo que el problema sea que sea un negocio. No, obviamente tiene que ser rentable. No es un problema. Está bien. El problema es que el negocio se haga de cualquier manera. El problema es que el negocio sea una estafa. O sea, el problema es que sea solo un negocio. Exacto, exacto. Porque en el mundo funciona, ahí tiene que haber inversión, hay carreras que son costosas, que requieren de una inversión, y cuando a veces los estados no lo pueden hacer, la alternativa privada es interesante. Ahora bien, tiene que haber un marco regulatorio, tiene que haber criterios, y lo que no puede pasar es que el Estado pierda el control de lo que se va a hacer y de cómo se va a hacer. No puede ser que entre un grupo de personas de una misma naturaleza definan y decidan todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió durante mucho tiempo, y no existían los mecanismos legales para poder hacer ningún tipo de intervención. O sea, había un vacío legal que permitió que esto fuera solamente, para muchos, solo un negocio. Se podía instalar así, solo como un negocio. Había vacíos legales. Voy a poner ejemplos, ¿verdad? No fue un accidente, eso fue no había. Y podemos verlo así o podemos verlo como producto de la evolución también, porque aquí pasó con la educación eso. La educación de la llegada de la democracia, del periodo democrático, crece desmedidamente para cubrir ciertas necesidades, pero sin una estructura, sin un pensamiento, sin una dirección, sin un plan estratégico, como hablamos siempre con el doctor Duarte. Es decir, creció. Y ahí se presta para todo, ¿verdad? Y se prestó para todo. Pues yo creo que también dentro de esto hay buenas ofertas. Es importante la cantidad de universidades privadas públicas también que han surgido. Es decir, se han movido y es interesante hacerlo. Hay localidades que nunca estudiaba la gente, no podía estudiar. Se circunscribía mucho a lo que era Asunción. Entonces, no creo que esa expansión de ofertas sea lo negativo. Sí el descontrol, sí la falta de un ordenamiento, sí la falta de un crecimiento en determinadas acciones donde el Estado toma rigor y dice, bueno, estas carreras no necesitamos estas, vamos a poner nuestro énfasis y hacer que la universidad crezca y haga crecer a un país. Y te voy a poner un caso numérico también. Esto está registrado en los Estados Unidos. En el 2011 se recaudó, Hollywood, que es la industria del cine, recaudó algo así como 7 mil millones de dólares. La NFL, que es el evento deportivo marketinero, 11.000 millones de dólares. Y la industria educativa, 16.500 millones de dólares. Es decir, en el mundo se da eso. Pero ¿quién puede dudar hoy de las 150 mejores universidades de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay un control, hay un ritmo, hay algo a lo que se circunscriben, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que nos faltó y nos falta como producto de un crecimiento grande que vivió el Paraguay y donde se fueron mezclando las cosas y con un ausentismo, con una laguna de leyes muy importante. Ahora, le quiero preguntar al ministro Víctor Ríos, en tu doble calidad de ministro de la Corte
Y además de académico, o sea, vos venís de una universidad pública. Además de que esto se convirtió en un negocio para algunas instituciones que aprovecharon ese vacío legal, hay también la sospecha de que, digamos, estamos ante un fraude monumental, o sea, que se hayan estado vendiendo títulos, que esto haya sido además un negocio ilegal. Sí, claro que hay una sospecha y para hacer la perspectiva histórica, a Marcos le adjudican, esto la ley quedó como ley Marcos, pero realmente es un mérito que no tiene Marcos, porque ese proyecto fue presentado por Simón Benítez. Él era diputado, es actualmente rector de la Universidad Nacional de Villarrica, y Marcos era senador y Marcos defendió en el Congreso. O sea, en realidad habría que llamarla la ley Simón Benítez, no fue Marcos el proyectista. Fue en el 2006 cuando el presidente era precisamente el doctor Nicanor Duarte Frutos, es decir, fue producto de un consenso político de ese momento, no fue una sola persona quien decidió que se apruebe esa ley. Posteriormente, yo ya era diputado, inclusive en el 2011 creo que presentamos un proyecto de ley donde prohibimos la creación de nuevas universidades. Y fue el propio Parlamento otra vez que fueron haciendo excepciones a esa ley y fueron creando otra vez universidades, casualmente casi todas de gestión privada. Es decir, no es una responsabilidad pura y exclusiva de una persona, fue un proceso que fue dándose. ¿Por qué? Porque realmente es un negocio. Yo estoy de acuerdo con que no sea un problema que hagan negocio, que ganen plata los que gestionan universidades privadas. Lo que pasa es que con la legislación actual en nuestro país se constituyen como entidades sin fines de lucro y por eso que inclusive no pagan muchos impuestos, están exonerados. Muchas de las acciones, etcétera, las privadas están exoneradas de impuestos porque supuestamente son entidades sin fines de lucro. Y un rector de Brasil nos dijo hace poco, en realidad son entidades de lucro sin fin. Entonces ahí hay un grave problema que tenemos que ir corrigiendo. Y repito, es un problema sistémico, no imputable solamente a una sola persona. Y por otro lado también, de la cantidad de carreras mencionadas por el ministro de Educación, no todas también fueron convocadas a acreditación, porque se necesita por lo menos una cohorte de egresados como mínimo para que puedan ser convocadas al proceso de acreditación. Tendríamos que ver esto con ANEAES y por supuesto con la Rectoría del Ministerio de Educación, un proceso de aseguramiento de calidad antes de que se cumpla el requisito para someterse al proceso de acreditación de la carrera, porque mientras no tengas por lo menos una cohorte de egresados, tampoco podés acreditar tu carrera. Y otra cuestión que hay que fortalecer es a la ANEAES. Hay que dotarle de mayores recursos, porque supongamos que, no sé, la mitad de las carreras mencionadas por el ministro se presentan a acreditación, ANEAES no está en condiciones... Falso. No está en condiciones, pero a ver, nosotros en el 2024 presentamos algunas las carreras y para que se sometiera a acreditación y no tuvimos respuesta de ANEAES. No por mala voluntad, hay que dotarle de mayores recursos. Acá me dice José que es falso, pero falso, creo que sí. Necesita, pero no pueden responder, José. Nosotros... ¿Puedo responder? Voy a presentarte, por ejemplo, la Universidad de Pilar nomás. Las notas presentadas en el 2023-2024 que hasta ahora no tienen respuestas. No creo que sea por mala voluntad. ¿Puedo responder? Entonces, eso pasa pero no son 2, 3 carreras. Imagínese usted miles de carreras. Hay un tema ahí que hay que considerar y ANEAES también tiene otro problema que tiene que ver con los recursos económicos. Yo sé que técnicamente hay gente muy preparada. Por lo tanto, y en definitiva, allá en uno de los zócalos le dicen, ¿verdad? Veía en un momento donde dice, ¿cuándo vamos a asegurar la calidad de las carreras? Definitivamente hay un paso más que dar ANEAES que la Universidad de Pilar viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Hay que empezar a evaluar competencias. Hasta ahora está muy bien esto de controlar los procesos que cumplimos en las universidades con las distintas dimensiones. Pero nosotros no evaluamos competencias, es decir... ¿Qué quiere decir eso? Es decir, yo puedo tener una carrera acreditada. Por ejemplo, Derecho de la Universidad de Pilar tiene 3 acreditaciones. Hay un tema ahí que hay que considerar y
Pero eso en principio no garantiza que los egresados tengan las competencias requeridas. Ahí vamos porque, a entrar, porque no es como, por ejemplo, PISA, que evalúa los otros niveles, viene y evalúa a los chicos, a ver qué saben de matemática, qué saben de comunicación. Ese es un próximo paso que tenemos que dar, modificando un poco la matriz de ANEAES. Ahí vamos a hablar enseguida porque creo que la Corte inclusive maneja alguna cuestión sobre eso, pero por favor, José. Primero, estamos trabajando con... Yo primero le quiero agradecer al ministro Víctor Ríos por recibirnos hace 2 semanas y por impulsar la acordada que él ya había presentado en el caso de las carreras de Derecho. Una acordada que busca poner a la acreditación como prerequisito de la matriculación profesional y para las carreras no acreditadas un examen de competencias donde vamos a trabajar técnicamente con la Corte Suprema. Creo que es una gran medida y un gran paso. También coincidir con el ministro en la necesidad de ir pensando la incorporación de exámenes de competencia. Nosotros estamos trabajando en un plan piloto para medicina en ese caso, para Derecho con la Corte Suprema y debería hacerse esto extensivo a todas las carreras taxativamente mencionadas en el artículo 2. Lo que es falso es que la ANEAES hoy no pueda evaluar todas las carreras que se presenten. Por 2 razones eso es falso. Primero, la ANEAES tiene hoy un nuevo sistema de evaluación que ha salido de la lógica de evaluación de carreras. Hoy la ANEAES evalúa por conglomerados o clústeres en primera fase y también ya puede evaluar en segunda fase de manera institucional combinada. Es decir, una facultad en un solo proceso evaluativo puede evaluar todas sus carreras. Otra razón, es cierto. ¿Cómo es eso? Explícamelo del clúster. Por ejemplo, un conglomerado son las ciencias administrativas de la Universidad X, donde hay las carreras de administración, de contabilidad y otras. Todas esas carreras se pueden presentar en un solo proceso evaluativo, racionalizando la evaluación, teniendo mayor capacidad de cobertura, abaratando los costos y además generando un espíritu de funcionamiento mucho más holístico en la estructura universitaria. La ANEAES ha abandonado la lógica de evaluación por carreras en el nuevo modelo nacional de calidad con su sistema de fases. Segundo, nosotros el año pasado nada más hemos triplicado las recaudaciones institucionales de la ANEAES y nuestro presupuesto para el 2028 va a estar en proporción 60% fuente 30, 40% fuente 10 como mínimo. ¿Por qué? Por gestión. Solamente en el actual concurso para nuevos pares evaluadores, la ANEAES está teniendo recaudaciones del orden de $1 millón. La ANEAES tiene hoy la capacidad técnica, financiera y operativa para evaluar todas las carreras que se presenten. Le instamos por eso, estamos en plena convocatoria, que se presenten a los procesos a regularizar su situación. Puede que en el periodo anterior, por algún problema de gestión, haya sido el caso. En esta administración podemos evaluar todas las carreras, porque tenemos recursos, porque tenemos capacidad operativa y porque tenemos un nuevo modelo de gestión y evaluación que es el modelo por fases. Ahora, Luis. Sí. Primero, es muy fácil que José diga falso porque es contrafáctico su argumento, porque no se presentaron 3.000 carreras a la acreditación. Yo te puedo decir... Pónganos a prueba. Nosotros, José, primero te voy a decir que te tranquilices. Yo en el tema de educación superior hace un poquito más de tiempo que estoy en relación a tu incursión. He trabajado... Yo estoy muy tranquilo, ministro. He trabajado años, entonces no interrumpas, porque soy presidente de la ANEAES y tiene que ser modelo para la gente que nos está mirando. He trabajado 2 años en el proyecto de la Ley de Educación Superior, con ANEAES, venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces eso es contrafáctico. O sea, nunca se han presentado 2.000 carreras para la acreditación, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo me voy a lo que planteo es a partir de una realidad. Nosotros tenemos notas presentadas que no tuvieron respuestas. Simplemente eso, ojalá fuera así, pero es contrafáctico. Yo te puedo decir hoy, nosotros en la sala constitucional nos presentan 20.000 expedientes y vamos a resolver porque cambiamos la metodología.
implementamos la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es contrafáctico. Veremos qué ocurre en el futuro, pero de todas maneras aquí no venimos para competir quién tiene mejores pronósticos. Claro, pero de ahí... Triplicamos la cantidad de carreras evaluadas el Pero año sigue pasado. siendo mínima. Vos mismo acabas de decir, ustedes acaban de ver los números Lo que pasa sigue es que siendo es la un cantidad montón, mínima. o sea, ¿cuántos estamos hablando? No. ¿Cuánta era la oferta? 6.300. 6.300. No es un montón porque la ANEADES evalúa a partir de su registro nacional de pares, que es nuestro brazo ejecutor. No evaluamos con nuestros funcionarios, no tenemos necesidad de nuevos funcionarios. O sea, si las 6.000 se presentaran mañana... Mañana vamos a evaluar porque tenemos la capacidad técnica financiera para aumentar nuestra capacidad en materia de verificación de esos procesos y acompañar las visitas. O sea, el que Nosotros paga... pedimos que nos pongan a prueba, que pongan a prueba la eficiencia operativa de la ANEADES. Y no es contrafáctico, es la realidad de la ANEADES de hoy. Ahora, Contrafáctico sería una hipótesis y nosotros ya demostramos el año pasado que con el mismo presupuesto triplicamos las evaluaciones. Pero con el Esta mismo hipótesis presupuesto. es muy fácilmente falsable, porque el mismo te acaba claro. con pocas carreras. Es algo contrafáctico porque nunca se ha presentado en 3.000 carreras. Así de Yo quiero solamente, además, decir que el artículo 2 de la ley de creación de ANEADES, para salirnos del análisis y ver un poquito más allá en el sentido de lo que la ley, porque el problema para mí son los vacíos legales. ¿Por qué? La participación en procesos de evaluación externa y acreditación tendrán carácter voluntario, dice. O sea, no están obligadas A excepción de las carreras de Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica. Y para aquellas que otorguen títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones cuya práctica sí pueden significar daño a la integridad de las personas. Por eso se Ahí reglamentó. entran y no entran y entonces se genera un vacío interpretativo legal que muchas dicen, nosotros no tenemos por qué acreditar. Ahora, ¿por qué Pero se con hizo todo la ley? respeto, ¿Por qué con se todo hizo la respeto, ley? Para con empezar, todo respeto, ese artículo está reglamentado en el 2015 y hay una lista de carreras que nunca fue objeto de litigio, nunca fue impugnada, no hay una acción de inconstitucionalidad, no hay una acción en contra de la reglamentación que hizo la ANEADES, está plenamente vigente e incluye prácticamente todas las carreras, a excepción de alguna u otra que se pueda fácticamente comprobar que no supone un daño a la integridad o al patrimonio de las personas. No sé qué carrera sería, quizá. Pero no hay que modificar la ley. O sea, ¿por qué quedaría fuera ninguna carrera? Solamente que hoy, y esto no tiene que ver con la ANEADES, tiene que ver con por ejemplo, cartas que recibimos dentro del CONES y al Ministerio de Educación, concretamente la semana pasada terminó una reunión con los rectores, donde ellos establecen esto, incluso han hecho un anteproyecto de modificación de ley y presentan porque dicen que el marco normativo de la educación superior es muy contradictorio. Entonces, si alguna carrera decidiera no presentarse, podría ampararse en esta ley y podría, hipótesis, tener éxito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy nos plantean los rectores, no estoy planteando yo, nos plantean los rectores. Entonces, hay una necesidad quizás de avanzar en lo que hablábamos con José, de un plan estratégico de crecimiento y desarrollo y ordenamiento de la educación superior. No digo que esté mal lo que tenemos, está muy bien, solo que faltan generar algunos ajustes para el volumen, para las cantidades. Estas ideas que señaló José, estas dinámicas diferentes de evaluación, lo que plantea el doctor Ríos, de decir, empecemos a movernos en esta dirección. Pero eso es algo que se está planteando ahora, prácticamente con este gobierno. Nunca antes se planteó. 22 años hace que las universidades tienen la obligación de pasar por una acreditación y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Bueno, entonces, pero no lo han hecho porque, a ver, hoy ese mismo vacío legal que vos decís hace que yo termine en una de estas universidades privadas, nadie controla si yo realmente asistí a clases, se llena el certificado de donde dice que yo efectivamente rendí los exámenes, aparecen unas notas, yo tengo un documento firmado por la autoridad de la universidad privada a la que yo le estoy pagando, y con eso me voy al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación ha estado obligado a inscribir mi título. es correcto. O sea, esto pudo haber sido un fraude y el Ministerio de Educación me tuvo que haber dado
carta blanca para que yo me presente como alguien que tiene estos conocimientos? Hasta antes del 2024 fue así. ¿Por qué digo hasta antes? Porque nosotros, a partir de todo esto, dijimos, bueno, por lo menos el ministerio para registrar va a cambiar un poquito la regla. Va a registrar solo aquellos que estén registrados en un RUE, Registro Único del Estudiante de la Educación Superior. Y el que se inscribe ahí, nosotros vamos a tener trazabilidad. Vamos a saber que Luis entró en tal universidad, que hizo esto, pasó el primer año, estas fueron sus materias, estas fueron sus notas, estos fueron sus compañeros, estos fueron sus profesores. Vamos a saber que después de 2 años se mudó a otra carrera y a otra facultad y vamos a tener ese mapa, vamos a tener... Pero eso va a ser con todos los estudiantes que están ahora. Con todos los que están ahora, claro. Ahora pregunto, ministro, con todo lo que pasó atrás, ¿quién tiene que investigar? Ahora tenemos la sospecha o la duda acerca de si ciertas personas que tienen cargos públicos y que presentan determinado título pasaron o no por aulas, si tuvieron o no la adquisición de determinados conocimientos. ¿Quién tiene que investigar esto desde el punto de vista de la justicia? La investigación es del Ministerio Público, o sea, hay una sospecha, estamos hipotéticamente ante eventuales hechos punibles de acción penal pública, se llama técnicamente. Entonces, en consecuencia, el Ministerio Público puede iniciar la investigación o las investigaciones puede iniciar de oficio, ¿verdad? No solamente, o sea, es mucho más grave en caso de personas que ocupan cargos públicos o personas que directamente estuvieron, por ejemplo, encabezando entidades cuyas decisiones generan situaciones institucionales muy delicadas para el funcionamiento de la República, como por ejemplo tiene que ver con juzgar jueces, designar jueces. El caso Hernán Rivas. Exactamente. Realmente ahí la cosa es más complicada, pero si en términos de investigación es responsabilidad del Ministerio Público. Solo que es era muy complicado, ahora con lo que está haciendo el ministro de Educación, la cosa se está ordenando mucho más, porque antes no se tenía. Paraguay siempre fue una especie de agujero negro en cuanto a banco de datos, estadísticas. A mí me ocupó participar de varios encuentros internacionales de universidades y justamente ese era un problema grave en nuestro país. Ahora yo celebro que vayamos institucionalizando mucho más el tema de manejos de datos y de aquí para adelante me parece que tenemos que trabajar de manera muy coordinada. Una de las cuestiones que había planteado cuando era candidato a ministro de Corte fue precisamente la convergencia académica entre el Poder Judicial y las facultades de Derecho para definir cuáles son aquellas competencias básicas que deben tener abogados y abogadas para poder ejercer la profesión. O sea, conversar con el Poder Judicial y que el Poder Judicial indique por lo menos que presente referencias a las facultades en cuanto a cuáles serían esas competencias. Ahora se suma ANEAES, podemos trabajar juntos con los indicadores. Es un proceso complejo, difícil. Por ahora, nosotros mañana tenemos en la Corte una reunión de trabajo de los ministros para discutir nuevamente. Ahora modificamos esa acordada a la que hizo referencia justamente el presidente de ANEAES, José Duarte, y a partir de la nota presentada por ANEAES, modificamos algunos puntos y bueno, vamos a ver si podemos aprobar esa acordada, que aclaro lo que se plantea es que se administre examen o evaluación de competencias a los abogados, abogadas, egresados y egresadas de carreras aún no acreditadas, incluso las que estén en proceso de acreditación. Y como la ANEAES tiene mucha legitimidad y no hay por qué dudar del trabajo, entonces aquellos egresados y egresadas de carreras acreditadas, entonces sigue el procedimiento normal de jurar ante la Corte y se le entrega la matrícula. Ahora, en ese estadio está la discusión. ¿Tiene un efecto retroactivo? Es decir, todos aquellos que hayan jurado, inclusive ya como abogados, de carreras que no fueron acreditadas. No. O sea, ellos ya se mantienen. Ellos ya mantienen, ya está expedida ya se les expidió la matrícula. Esto sería para adelante. De acá en adelante. Acá en adelante. Entonces,
Fíjate nomás que es muy interesante la convergencia. Acá vamos a tener que necesariamente, ya inclusive facultades de Derecho, decanos que se comunican con nosotros y quieren conversar, seguramente también con ANEAES ya están conversando más asiduamente para avanzar en los procesos de acreditación. Bueno, vamos a construir, la idea es que para los exámenes que administra la Corte Suprema de Justicia, los indicadores sean construidos con los técnicos y las técnicas de ANEAES. De eso, obviamente, van a tener información las facultades de Derecho para que vayan también acomodando los planes de estudio. Para ponerlo en términos simples, ministro, Sí. todos aquellos que terminen la carrera de Derecho en universidades que no estén, en facultades que no estén acreditadas por la ANEAES, para jurar como abogado tienen que pasar un examen Ese es el de competencia. de competencia de la Evaluación Corte, ante la Corte. Pero además- con indicadores construidos con técnicos y técnicas de ANEAES. Pero además van a tener otro problema, porque sacamos una resolución por la cual aquellas que no estén acreditadas por ANEAES, nosotros como MEC no vamos a reconocer la inscripción del título. O sea, vos podés venir con tu título, nosotros vamos a ver, la carrera está, no está acreditada. O No sea, vamos a inscribir ese todo título, lo- va a pasar a ser un requisito de inscripción de título que sea una carrera acreditada por la ANEAES. O sea, todos los jóvenes que ahora nos están viendo, que están siguiendo una carrera en alguna universidad privada que no está acreditada aún por la ANEAES, tienen que saber que si su carrera no consigue la acreditación, el MEC no le va a inscribir el título. Es correcto. Sí, José. Sí, yo creo que puede que hayan ciertas lagunas, pero sí existen resortes para tomar medidas administrativas contundentes hoy en día. La resolución 160 del CONES, yo fui director académico, voy a contar una historia. Cuando se interviene en la Universidad Autónoma de Luque, en Pedro Juan, hace 1 año o 2 años, compañeros míos del CONES fueron amenazados de muerte al salir de esa universidad. Se acercan a ellos y le dicen si querían tomar un café negro. En el Paraguay existe una situación grave en muchos aspectos y hay que tomar decisiones contundentes. Las carreras de derecho que nunca se presentaron, desde el 2015 la ANEAES está convocando a evaluación con fines de acreditación cuando se construyeron los indicadores de calidad. Y aquellas carreras que efectivamente no se han presentado, pues lo más grave no es no acreditar, la no acreditación te da un plan de mejoras. Aquellas que no se han presentado están abaratando costos, están ofreciendo matrículas baratas, golpeando el esfuerzo de muchas universidades privadas que sí están haciendo un esfuerzo. Esas carreras tienen que ser intervenidas. La intervención no necesariamente significa cierre, significa inspección, ver si se los pueden causar. En el Paraguay existen piratas de la educación superior que deben ser fumigados con los instrumentos legales existentes. Y existen esos instrumentos. Y ese mensaje claro el Estado paraguayo tiene que enviar a una sociedad que ya no va a tolerar ningún esquema de estafa colectiva, porque en este país hay gente que se está esforzando, gente que está trabajando. Luis, el Ministerio de Educación, sacó un estudio muy importante que fue presentado. 75% de los paraguayos trabajan mientras estudian, hacen un esfuerzo enorme para pagar sus carreras. Y no puede tolerarse la existencia de esquemas de simulación de titulación, no puede tolerarse la existencia, porque no es una actividad de lucro. Max Weber distinguía el capitalismo moderno del capitalismo de aventureros. Y a ese capitalismo de aventureros yo le llamo los piratas de la educación superior. Esos tienen que ser fumigados, con intervención, con denuncias al Ministerio Público, para que la educación superior sea un móvil de legitimidad que genere esperanza en el Paraguay. Y acá hace falta acciones duras y concretas, coordinadas institucionalmente. Pero ¿quién tiene que Y empezar? tiene que haber una coordinación del MEC, del CONES, de la ANEAES, del Ministerio Público. Institucionalmente se tiene que trabajar. Nosotros ponemos a disposición nuestro Registro Nacional de Pares para apoyar toda esta tarea. Luis, Yo no entiendo. a ver, Luis, Sí. es importante mencionar lo siguiente. La decisión de intervención es del CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, que hoy preside el ministro de Educación. Nosotros en el proyecto original de la ley, su redacción original,
el ministro no era presidente nato, se tenía que elegir entre sus miembros. Hoy el ministro es el presidente nato y está integrado por representantes de distintas universidades públicas y privadas. Y no es tan sencilla la cuestión de la intervención porque hay muchos factores en juego. Por eso yo creo que es muy interesante y muy prudente lo que está haciendo el ministro de Educación. Decir, bueno, señores, a partir del 2028 la cosa va a ser de esta manera. No van a ser, si bien algunos cuestionan la legalidad, etcétera, pero una decisión política institucional me parece categórica que no tiene precedentes, Luis. Que el Ministerio de Educación les diga, señores, ustedes no someten a proceso de acreditación, los títulos no serán inscriptos en el Ministerio de Educación. Y me parece inclusive, con todo lo compleja que está la situación, prudente que diga a partir del 2028. O sea, ya está a la vuelta de la esquina. Entonces tienen tiempo para presentarse ante la ANEAES. Y ya que José Fernando dice que si se presentan las 6.000 carreras, las 6.000 carreras van a ser evaluadas, bueno, aprovechen de esta oferta. Ahora, Luis, hay algo que no entiendo. ¿Por qué está separado el trabajo de habilitar una carrera y de hacer el control que hace la ANEAES? Y además, porque ANEAES tiene que esperar que termine la primera corte. La primera corte. O sea, digo, ¿qué pasa si al final la ANEAES hace el control y resulta que nunca reunieron los requisitos para poder habilitar esa carrera? Y vos tenés un grupo de estudiantes que fueron estafados, que tuvieron 5 años o 6 años y resulta que nunca en realidad reunían los requisitos para poder tener después un título que les acredite. Y esa es un poco la historia aquí, que tiene dos vertientes. Una, la habilitación hace el CONES. Y el CONES no tenía una estructura con criterios y un funcionamiento más institucionalizado en donde, porque lo que manda la ley es que el Consejo tiene que definir ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces, desde que llegamos nos encargamos de poner las condiciones internas para poder habilitar, para poder certificar y hacer una habilitación como corresponde. Nos tomamos ahora el trabajo de escuchando la recomendación de la gente que trabajó para la recomendación de la apertura o cierre de carreras de medicina, ¿verdad? Y estamos iniciando, creemos que con el derecho tenemos que hacer lo propio, tenemos que buscar el modo, la manera, pero nosotros como CONES todavía no tenía el CONES la estructura para poder hacer eso, ni una estructura de funcionamiento, ni una estructura de supervisión, ¿verdad? Entonces estamos preparando al CONES. El CONES tenía 40 funcionarios. ¿Quién fue responsable de habilitar entonces? Hace poco se habilitaron otras 2 carreras de medicina. Por eso digo, nosotros armamos una estructura para poder hacerlo y se habilitaron de otra manera. A propósito de esa habilitación, esas son facultades que hacía 20 años habían cumplido con todos los requisitos. Habían ido más allá de los requisitos que se exigían en su momento y por algún motivo, que desconozco, no eran habilitadas. Nosotros trabajamos bajo las normas nuevas, establecimos criterios nuevos, gestionamos un grupo de personas que fue efectivamente a mirar, a evaluar y recopiló este trabajo de años de estas facultades para poder habilitarlas. No es el azar o la ocurrencia magnífica nomás, sino que se han habilitado las que cumplen todos los nuevos requisitos que se han establecido, y las que no cumplen se les da un plazo, como dijo José. No es que vos ya entrás y no, se le da un plazo, y si al cabo de ese tiempo no están en condiciones, entonces se le cancela la habilitación, ¿verdad? Entonces, y hay habilitaciones, creamos un sistema de habilitación en fases también, ¿verdad? Donde resulta que si yo no te habilito, en el caso de una universidad nacional, esa universidad no puede construir. Ahora, yo tengo un pero con respecto al CONES. El CONES está integrado por decanos de diferentes universidades. Rectores, perdón, públicas y privadas. Sí. Y tienen que habilitar o no una entidad que básicamente va a competir con ellos en el mercado. O sea, no son jueces y parte. O sea, no hay algo que está esencialmente mal en cómo funciona el CONES. Eso cambiamos. Ahora nosotros generamos y estamos contratando un grupo como de evaluadores independientes, que vamos a tener una grilla de evaluadores, por ejemplo, doctores en Derecho, por decir algo,
en medicina, que son los que van a ir a hacer el trabajo de evaluación, que son independientes al funcionamiento, a los rectores y al funcionamiento del CONES. Ellos presentan un informe y la otra novedad que le hicimos es que agregamos al funcionamiento del CONES el funcionamiento del propio, la Secretaría Ejecutiva, le agregamos comisiones. Entonces el proceso es así, se contratan técnicos externos que nada tienen que ver con nadie, por sorteo caen, hacen su trabajo, presentan a una comisión que estudia y esa comisión después con sus resultados trae a la reunión de la Secretaría, donde ahí sí están todos los rectores y ahí se va tomando la decisión. ¿La decisión en base a qué? En base a un trabajo hecho por externos, ¿pero ya qué, no por más votación por pares. después? No, se trabaja en funcionamiento de lo que se presentó. Ya la comisión puede presentar que no tiene las características, no tiene las condiciones. También alguien puede pedir después en el Consejo revisar. Yo personalmente pedí la revisión de 3 carreras que se iban a habilitar, por ejemplo, ahora, y pedí más información, quedó en suspenso hasta tanto y en cuanto me presenten lo que había pedido, que eran horas de práctica, dónde se practicaba, dónde se iba a practicar, etcétera, ¿verdad? Entonces, al tener un mecanismo, y está el mecanismo ahí transparente, y sabemos los criterios, es más difícil que pueda ocurrir cualquier tipo de intervención extraña, digamos. ¿Por qué? Porque los indicadores son claros. Vos podés ver, vos podés conocer, vos podés saber qué se va a tomar para habilitar o no una carrera, ¿verdad? José, el ANEAES discutió una resolución reciente del MEC. Estamos trabajando en una mesa técnica. Las discusiones son sobre algunos puntos que nosotros consideramos se debieron tener en cuenta, como la evaluación diagnóstica, porque hay un error también de decir que la ANEAES llega tarde. La ANEAES tiene una evaluación diagnóstica a mitad de implementación, donde se evalúan todas las dimensiones a excepción del egresado. Y sin esa evaluación diagnóstica es imposible que una carrera de medicina se inscriba a la evaluación con fines de acreditación. Eso es el mayor punto de cuestionamiento nuestro, que la resolución número 2 no haya tomado en consideración la existencia de ese camino intermedio que está habilitado para todas las carreras de manera optativa, pero obligatoria para medicina. Nosotros estamos preparando un nuevo informe sobre el estado de las carreras de salud, porque no es solo medicina el problema. Es más, medicina tiene una tasa más alta de formalización porque sin una acreditación los estudiantes no pueden dar con AREM. Aún así, hay más de 2.000 títulos sin acreditación en los últimos 3 años de medicina, de carreras que no están acreditadas. Y eso es muchos de esos estudiantes yo me los encuentro y el lamento es que no pueden dar el examen de CONAREM. Nosotros creemos que en fisioterapia, kinesiología, enfermería, existe una situación aún más grave, donde proliferan estas instituciones a las que ya me referí, en igual condiciones de informalidad que las de derecho y en mayor cantidad. Por otro lado, Luis, yo quiero mencionar que el valor de la acreditación es muy fuerte y está comprobado su impacto. Datos del INE muestran que una persona que tiene de 13 a 18 años de formación en educación superior forma parte de 38% nada más de la informalidad del trabajo registrado frente al 95% de los que no tienen formación. Y eso va avanzando. Si nosotros tenemos una política de Estado y la educación superior deja de ser una cuestión sectorial y se vuelve transversal a la planificación estratégica de las necesidades productivas del país, de la pertinencia de una oferta regional académica, nosotros podemos darle un salto mucho mayor a esta clase media, que el 86% hoy de sus ingresos provienen de su salario, es decir, de sus ingresos. Entonces, la educación superior puede ser un potenciador de todo, puede potenciar de manera, puede apalancar de una manera mucho más veloz si nosotros avanzamos en la formalización. Paraguay formalizó muchas áreas de su vida económica, amplió su masa de contribuyentes, conquistó mercados porque sus productos pasaron por controles de la calidad. La educación superior, que es la agenda del siglo XXI, no puede quedar rezagada.
Y el bono demográfico, del que a veces nos jactamos, es un bono demográfico en declive. Ya se habla de la economía plateada, donde hay que empezar a planificar la vida de las personas que crecen hoy de 60 a 61 años para el futuro. Este es el momento de tomar acciones contundentes y aprovechar lo que queda de ese bono demográfico. Ministro, vos, para mí es demasiado importante esto que dice José, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, ningún país ha conseguido desarrollo sin invertir en el capital humano. Esa es la clave, digamos. Todo lo otro es secundario. Y obviamente la educación universitaria es fundamental para el tipo de economía en el mundo en la que vamos a tener que competir. Ahora, yo pregunto, de toda esta oferta, 6.000 ofertas, diferentes ofertas universitarias, ¿a dónde fue la mayoría de la gente? Y si esa gente consiguió después un empleo que tenía vinculación con el conocimiento que supuestamente adquirió. Porque acá hay una obsesión por conseguir un título de lo que fuere, aunque eso después no me permita conseguir ningún empleo porque no significa que yo adquirí algún conocimiento que sea práctico para el que me va a emplear. La NEADES tiene un criterio de calidad en impacto, en empleabilidad, que es la congruencia ocupacional. Trabajas donde estudias. Okay. Tenemos números que lanzamos ya en nuestro primer producto de educación que emplea. Del diferencial entre las carreras acreditadas y no acreditadas. Es abismal. Ahora, nosotros tenemos que tener una orientación e incentivos más grandes para que los jóvenes elijan carreras que hoy necesita el país. Claro. ¿De qué nos sirve tener doble grado de inversión? ¿De qué nos sirve atraer la inversión si los mandos medios, si la alta gerencia también va a venir de afuera? Nosotros no podemos ser un país dependiente, y en esto creo que va a estar de acuerdo el ministro, que es un gran lector de la teoría de la dependencia, si es que no planificamos el futuro de las inversiones que van a venir y generar empleo. Por eso la formación de capital humano debe dejar de ser un discurso. Tenemos que dejar de hacer lindos discursos. Tenemos que decir la verdad y tener metas de corto y mediano plazo. ¿Qué dicen tus números? O sea, porque yo conozco muchísimos chicos, sobre todo los que tienen menores recursos, van a la universidad privada. Porque en Paraguay, esa es una realidad. En Paraguay ocurre el absurdo de que la gente que tiene recursos se va a la universidad pública y el que no tiene recursos se paga a la privada. Lo que decía el ministro es muy importante. Tenemos una capacidad limitada de la inversión pública. El Estado no está en expansión. Tenemos que ser creativos en generar alianzas público-privadas con aquellas universidades que realmente van a invertir en ciencia e investigación. Correcto. Porque en Estados Unidos, ministro, es cierto, la industria educativa gana mucho dinero, pero no son universidades for profit, no son con fines de lucro. El patrimonio de esas ganancias va a las universidades y no a los dueños de universidades. ¿Cierto? El patrimonio de esas ganancias va a sueldos millonarios para los investigadores, para los que ocupan cargos en los puestos directivos. Esa no es la realidad. Me dijo una vez el presidente Peña, ocurre lo mismo en el sector privado. A veces hay empresas pobres y dueños ricos. Esa realidad no puede seguir. La educación privada es importante, pero tenemos que elegir una élite de ellas que tenga este norte y esta apuesta. ¿Vos ves una degradación en la educación universitaria? Por ejemplo, en Derecho. Sí. Hace poco, en una maestría ahí en Girona, presentaron un informe del 2023. Una entidad norteamericana hizo un estudio de la carrera de Derecho precisamente en América Latina y sí se observa una degradación por lo siguiente, porque también hubo una masificación. Esta cuestión de las universidades privadas es un fenómeno que de México para acá, o sea, el mercado está incidiendo muchísimo. Hay países como en la Argentina donde las universidades públicas son muy fuertes, hay una tradición muy fuerte y ahí las universidades privadas no tienen tanta incidencia como en nuestros países, pero nuestra realidad es distinta. Esta masificación, es decir, muchísima más gente hoy estudia, por ejemplo, Derecho y lastimosamente esto está acompañado con una mejora en la calidad de la formación. Es más, estoy refiriéndome a un estudio específico que se ha hecho sobre la carrera de Derecho. Entiendo que la realidad no sería muy distinta con relación a las otras carreras, pero quiero decir lo siguiente, yo creo que en Paraguay, hablando de política de Estado, yo creo que estamos ahora por buen camino. Porque hay que mencionar lo siguiente, el órgano rector de la educación en Paraguay es el Ministerio de Educación. El ministro de Educación es el rector de la educación en todos los niveles en Paraguay. Hoy preside el CONES. ANEADES también está dentro de la égida de competencia del ministro de Educación. Y que el ministro de Educación hoy nos diga, miren, estamos modificando
nuestros reglamentos, nuestros indicadores para habilitar carreras porque queremos asegurar la calidad, me parece una muy buena noticia. Podemos discutir algunos detalles. Yo con algunas cosas puedo no estar de acuerdo, pero eso nunca hizo tampoco el CONES. Pero no por mala voluntad, no hay que perder de vista que el CONES es un organismo que empezó en el 2013, fue fortaleciéndose de a poco, o sea, ahora está en otra etapa. Hoy que preside el ministro de Educación, está institucionalmente mucho más fortalecida y seguramente en talentos humanos, en logística, y por lo tanto va adecuando su normativa y su práctica a las exigencias del momento. Mucha gente me hace la misma pregunta, me está escribiendo, ¿por qué el CONES no intervino esas carreras que hasta ahora no se fueron a buscar la revisión del ANEAES? Si la ley está vigente desde hace rato, ¿por qué no son intervenidas esas universidades? Nosotros hicimos a partir justamente de este proceso, le notificamos a todas las universidades y que cada una explique su situación del por qué. ¿Cuándo fue eso? Ahora, en este tiempo, todo en este proceso hace probablemente 2 meses. Donde estamos, y muy importante, por declaración jurada, a partir de esto, 3.922 carreras fueron notificadas, declaradas. 1.083, el 28%, ya dijo estar inactiva. Está muy bien. Ya quedaron fuera. Y quedan activas y registradas 2.839, el 72%. Sí. Pero esto ahora en un periodo, estamos ayudando a que funcione. Claro, tienen un plazo. ¿De cuánto? Y ahora se cumple el plazo en el mes de junio. De manera que nosotros... Si no van y piden la acreditación de ANEAES, ¿ustedes intervienen? ¿El CONES interviene? Nosotros no tenemos todavía esa legislación para hacer una intervención por ese motivo. Lo que vamos a hacer es generar los criterios como para que aquellas que no cumplan con la ley ya no sean registrados sus títulos. Y el CONES vamos a ir ordenando para que pueda tener las herramientas para poder en su defecto entrar a inhabilitar. Pero no es... Eso es lo que hay que entender. Esto no es automático. No es que si el CONES va, interviene y no. A veces queremos situaciones que se prestan también para... Imagínate que sea al revés, que haya una posibilidad de hacer una intervención por motus propio y que exista en una conducción una mayoría de un grupo que le quiere intervenir al otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pero la intervención porque no se acreditaron por eso tiene que haber, pero tiene que estar escrito, tiene que estar establecido, tienen que haber los criterios, se tiene que dar el procedimiento. Y hoy el procedimiento marca que es la administración en su secretaría ejecutiva y en su asamblea la que define y determina quién va a ser intervenido o no. Entonces tenemos que buscar otros elementos para poder hacer una intervención que arroje un resultado y después eso pase a dirimirse en una instancia. Pero donde hoy yo tengo la posibilidad de tener el control y la decisión mía... En la inscripción del título. He tomado ya la decisión que corresponde y que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, lo otro es un colegiado que tenemos que ir mejorando. Miren lo que ya hemos mejorado. O sea, hay más de 2.000 que ya se declararon que no existen, ¿verdad? O sea, eso es bueno. Y yo confío mucho en ese trabajo. Es más largo, es más complejo, pero lo vamos llevando entre todos. Y creo que eso es más sano y productivo también para el desarrollo de la universidad. A veces que alguien venga... A mí lo que me preocupa es que esa vara tenga a veces una sola persona en sus manos. No es bueno eso para la democracia, porque puede venir alguien que por años limite cosas. Por años, 20 años tardó una universidad en habilitar una facultad de medicina, pero con todas las de la ley. ¿Por qué? Entonces hay que tener mucho cuidado en que lo que hagamos sea algo que nos ayude a funcionar sin arbitrariedades, pero con criterios. Y esos criterios no son claros y compartidos, hay dificultad. Lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. José. Yo creo que
Lo que dice el ministro es muy importante, es una necesidad el fortalecimiento del CONES. Yo estuve ahí, es frustrante la poca capacidad operativa que se tiene. Bienvenido sea si el CONES está transitando en un proceso de fortalecimiento. Y probablemente el CONES hoy no tenga capacidad operativa para intervenir, pero sí tiene resortes legales. La resolución 160 explícitamente menciona la no presentación de los procesos a las ANEADES para las carreras obligadas y reguladas. Esa es una herramienta, es una causal de intervención que yo creo que se debe activar. Y vos preguntabas, Luis, en el corte de las 5.000 carreras habilitadas, ¿cuántas carreras deberían quedar? Ahí nosotros estamos trabajando en un estudio porque la gran mayoría de las carreras habilitadas que no pasaron por procesos de acreditación, no es que están habilitadas y no acreditadas porque no acreditaron. Son carreras que, como dice el ministro, ahora se declaran inactivas. También sería bueno que el catastro del CONES distinga entre carreras activas y inactivas. Es un pedido que la ANEADES viene haciendo desde hace 5 años. A mí mismo me hicieron y yo no pude solucionar porque no tenía capacidad operativa cuando estaba la presidenta Dina. No es una responsabilidad que yo quiero adjudicar a la actual gestión, pero el catastro del CONES tiene que estar ordenado, tiene que distinguir entre carreras activas e inactivas, porque finalmente esa es la base en la que se nutre el sistema para hacer los informes. Y yo creo sí que hay resortes legales. Hay que tener voluntad y hay que avanzar en carreras que no están simplemente en informalidad, están incumpliendo la ley, están fuera de la ley. Quiero decirte aquí que en el artículo G de la ley 4995 dice intervenir las universidades e institutos superiores con el acuerdo de 2/3 de la totalidad de los miembros presentes. Si bien hay criterios y hay resortes, no es una atribución inmediata decir, hay que tener el acuerdo de 2/3 de la totalidad de los miembros para intervenir. Del CONES. Del CONES. O sea, Para intervenir. Por eso yo te decía, yo le veo ese problema, ese cuerpo colegiado. ¿Entendés? Entonces, por eso que nosotros estamos trabajando en una estructuración distinta, diferente, donde vos al juez le traes toda la evidencia. Después el juez puede mirar para otro lado o decir otra cosa, pero ya va a haber una evidencia, ya va a ser más difícil, ¿verdad? Que hoy simplemente no nos pongamos de acuerdo para hacer una intervención. Me quedé sin tiempo. Solo va a cerrar. ¿Víctor Río va a ser candidato a presidente De la República? No, máximo de Olimpia. ¿Seguro? ¿Descartado? De la ANEADES para el próximo periodo. Estamos hablando de educación superior. No, pero no puedo dejar preguntar, pues ya me voy. ¿Sí o no? ¿Va a ser uno candidato? No, estoy preocupado acá para colaborar con Luis para que siga fortaleciendo la educación en general. Gracias, ministro. Gracias. Me voy porque acá me quedo, se acabó el tiempo.